Buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecer a nombre del Grupo Parlamentario del PRD su presencia, el coordinador de nuestro grupo, el profesor Miguel Alonso Raya, acompañado de algunas diputadas y diputados, hablarán a propósito de la consulta ciudadana que en materia energética el PRD impulsa. Como se han dado cuenta, hace unos momentos el presidente de la Cámara, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ha informado al Pleno que se comunicó por parte del Instituto Nacional Electoral que, entre otras, el partido de la consulta popular encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y otros ciudadanos y respaldada por el Partido de la Revolución Democrática, cumplió con el requisito que establece el artículo 35 de la Constitución de entregar más del 2% de firmas del listado del padrón nominal de electores, que en nuestro caso fueron más de 2 millones de ciudadanos, ciudadanas que firmaron exigiendo o demandando la consulta popular. Se ha turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Suprema Corte de Justicia aborde fundamentalmente desde nuestro punto de vista dos temas o tres si se quiere. Una que tiene que ver, y esperemos que la Corte se sujete a lo que establece el 35 de la Constitución, que es la cuestión de cuáles son los temas materia de la consulta, o más bien dicho, subrayar y ratificar que el artículo 35 establece con toda claridad cuáles son los temas no consultables, en donde está el asunto de los principios que le dan fundamento al Estado mexicano, el artículo 40 de la Constitución, el asunto que tiene que ver con la tributación, con ingresos, y con el presupuesto y con los ingresos de la nación, el asunto que tiene que ver con la cuestión del tema electoral, derechos humanos, entre otras, que estos no son materia de consulta popular. Y dentro de lo que nosotros consideramos, estamos solicitando, pensamos que cabe perfectamente dentro de los asuntos que sí son consultables, que sí son materia de consulta, como es el asunto en materia energética. Y ahí tiene que resolver la Corte entonces si es de trascendencia nacional o no la solicitud que se está haciendo por parte del ingeniero Cárdenas y ciudadanos y quienes respaldamos esta consulta. Y también tendrán que resolver sobre si la pregunta que estamos haciendo cubre el requisito de no ser imparcial, de no estar sesgada, etcétera, etcétera. Resolviendo el primer asunto, que es el de trascendencia nacional, la pregunta, en todo caso, si tuviese algún sesgo, consideraran eso, pues tendrían que remitirnosla para que nosotros mismos, en todo caso, la corrijamos, lo que tiene que ver con la pregunta. Eso no es no es problema, porque en última instancia se ajusta a lo que la Corte considerara, si es que así fuese, de que tuviese algún sesgo la pregunta como tal. El problema es que resuelva el fondo del asunto, y el fondo del asunto es que el tema es de trascendencia nacional, que cubre los requisitos del 35 de la Constitución y que por lo tanto es materia de consulta popular como tal, como lo establece el propio articulado y la ley reglamentaria que aprobó la Cámara en materia de consulta popular. Nosotros diríamos que estamos muy contentos porque hemos dado el primer paso. El primer paso es cumplimos el requisito que establece la ley para efectos de que nuestra solicitud en materia de consulta popular fuera considerada, fuera verificadas las firmas y validadas por el INE, y comunicar
por parte del INE a la Cámara que cumplimos los requisitos para efectos de la consulta. La mesa directiva y el presidente en concreto de la mesa directiva de la Cámara de Diputados lo que hace es recibir y turnar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Suprema Corte pueda ver y revisar la viabilidad constitucional de la petición de consulta, que es si es de trascendencia nacional o no el asunto, y ver si la pregunta también cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley reglamentaria. Eso es lo que queríamos informar a ustedes, porque esto tiene pues una enorme trascendencia. Si la Corte resuelve que hay consulta popular, pues entonces el próximo año, en el marco del 7 de junio de la elección del 2015, habrá, además de las boletas para candidatos a diputados federales, a diputados locales o a presidentes municipales y gobernador en algunos estados, tendrá que haber una boleta más que tiene que ver con el asunto de la consulta popular, materia de energía, y si la Corte considera que alguna otra consulta también es viable, pues también lo tendrá que resolver y decidir. Ustedes saben que han solicitado también para eso el PAN sobre el asunto del salario. Desde nuestro punto de vista no cabe, pero en todo caso la Corte tendrá que resolver el asunto. El PRI que plantea un tema que desde nuestro punto de vista es totalmente electoral, que es eliminar los plurinominales, 100 plurinominales en la Cámara y 32 en la de senadores, y la otra solicitud del partido Regeneración Nacional, que también plantea un tema sobre la propia materia energética. Entonces, estos son los temas que están y que se han comunicado a la Corte. La del PAN y la encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fueron por la vía de la Cámara de Diputados, las otras dos fueron por la vía de la Cámara de Senadores. Gracias. Efectivamente, el comunicado que hoy se da en la presidencia de la Cámara nos pone en una ruta ya encaminada a la valoración de esta firma, pero también quisiera hacer hincapié en que haya una reflexión, y eso que el PRD lo proponga en la agenda política de esta Cámara, porque todas estas herramientas de participación ciudadana que son parte de nuestra legislación, pero otras que no lo son, necesitan, ante la crisis que vive el país, de inseguridad, violencia y todo lo que sabemos pasa en los diferentes estados de la República, pues retomar las demás figuras que nos hacen falta. Y estoy hablando del referéndum, de la iniciativa popular. Es el momento de que, en lugar de discutir esto solamente en la clase política o en los espacios de representación como lo es la Cámara, vayamos hacia la población y le demos esta parte de democracia participativa a la discusión de las problemáticas más difíciles que vive el país. Yo diría que aquí tenemos que insistir sobre la revocación del mandato, ahora que está la discusión sobre todos los problemas que está viviendo lamentablemente nuestro país, los diferentes estados de la República, que la ciudadanía tenga cómo hacer valoraciones en este sentido y bueno, que sea un mandato, una soberanía real la que vivamos en lugar de estar buscando que sean otras vías o la misma clase política la que recomponga las cosas. Creo que no estamos en ese momento y es el llamado que haríamos como grupo parlamentario para que la agenda política de la Cámara adopte la discusión de la democracia participativa como elemento que reencauce las diferentes opciones que tenemos de solventar los grandes problemas que vive este país. Buenas tardes, quiero agradecer a mis compañeros que están acá y comentar respecto a los hechos suscitados el día sábado con el supuesto cumplimiento a las 11 recomendaciones hechos por la Comisión de Derechos Humanos en el caso de San Bernardino, Chalchihuapan. A las 4 de la mañana del día sábado, 18 de octubre, entran con armas largas y con extrema violencia un grupo armado que, por cierto, con camionetas blancas, sin placas, pasamontañas, y son detenidos 5 personas: Florentino Tamayo, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Shelwa y Fausto Montes, con un lujo de violencia.
Y ante esta situación hay una incertidumbre en la población. Una de las recomendaciones que se había planteado es que se estableciera el diálogo con las organizaciones, que se garantizara la reparación del daño a los lesionados y bueno, no se ha dado cumplimiento en su totalidad. Lo preocupante de acá es que se han detenido a personas que no son, y les quiero presentar que estas imágenes son las que presenta la Procuraduría del Estado, en donde dicen que es Fausto Montes. Esta persona, si se dan cuenta, no corresponde, ya que Fausto es esta persona. Son chivos expiatorios con el que hoy pretenden seguir violando los derechos humanos en Puebla y que desde este momento condenamos. Esta es otra más de otro detenido que justifica que no es la persona. Esta persona se llama Vicente Juárez. Si ven en la foto, lo exhibe la propia Procuraduría y la familia nos presenta la foto de Vicente Juárez, que no corresponde en absoluto las personas a otra persona que está actualmente recluida. Esta es otra persona que le identifica la Procuraduría como Raúl Contreras, y si se dan cuenta ni en la complexión son las mismas personas. Y bueno, nosotros condenamos desde este momento la detención. La gente que está detenida no alcanza fianza. El gobierno del Estado con esto ya da por concluido la recomendación de los derechos humanos, cumple una recomendación violando nuevamente los derechos humanos. No lo podemos permitir y bueno, hacemos público esta denuncia y también decir que hace una semana fueron detenidos otros 4 compañeros por el proyecto de las 7 culturas. Es decir, que de los más de 30 presos políticos hoy suman 8 más y eso no ayuda a la paz y tranquilidad del Estado de Puebla. Desde esta tribuna, pues hacer una recomendación al gobierno del Estado para que pueda replantear la política con el movimiento social y que cese la represión a los movimientos sociales. Muchas gracias.